Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde cada semana platicamos sobre todo lo que tiene que ver con liderazgo y compartimos temas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día, tanto en tu vida personal como profesional. Bienvenido. Imagina que estás en una reunión de trabajo. Durante la conversación, alguien hace un comentario injusto sobre una persona que no está presente. Tal vez simplifica su trabajo, cuestiona su capacidad o le atribuye una responsabilidad que no le corresponde. Tú sabes muy bien que lo que se está diciendo no es del todo cierto. Quizá incluso tienes información suficiente para aclararlo. Miras alrededor y notas que algunas personas también se sienten incómodas. Alguien baja la mirada, otra cambia ligeramente de postura. Nadie parece estar completamente de acuerdo, pero tampoco nadie dice nada. La conversación continúa. Más tarde, fuera de la reunión, comienzan los comentarios. Ya sabes, yo también pensé que esto no era justo, no entiendo por qué nadie dijo nada, es que yo preferí no meterme, seguramente todos se dieron cuenta, alguien debería de hablar con él. De alguna manera, casi todos ven que algo no estuvo bien. Sin embargo, dentro de la reunión, lo único que quedó fue el silencio. Y el silencio, visto desde fuera, se parece mucho a estar de acuerdo. Y ahí comienza el problema. Porque guardar silencio no siempre es un acto de cobardía. En ocasiones es una muestra de prudencia. Nos permite comprender mejor lo que ocurre, evitar una reacción impulsiva o encontrar un momento más adecuado para conversar. También existen situaciones en las que hablar tiene consecuencias reales y protegernos es necesario. Pero tampoco podemos asumir que callar es una decisión neutral. Nuestra falta de respuesta puede parecer aprobación, indiferencia o falta de respaldo y crear las condiciones para que aquello con lo que no estamos de acuerdo continúe. Hoy quiero que exploremos por qué callamos, qué efectos produce nuestro silencio y cuándo decir algo puede convertirse en un acto de responsabilidad, de liderazgo y, por qué no, de valentía. Y antes de comenzar, quiero invitarte a seguir ideas sobre liderazgo en tu plataforma de podcast favorita y dejarnos una calificación, un pulgar arriba o un pequeño comentario. También puedes ayudarnos compartiendo este episodio con alguien a quien pueda resultarle útil. A veces una conversación importante comienza simplemente porque alguien nos hizo llegar una idea en el momento adecuado. Así que desde ya, muchísimas gracias por ayudarnos a cada vez más personas y crecer así esta comunidad. Y ahora sí, comencemos. Antes que nada, es importante reconocer que no todos los silencios significan lo mismo. Hay silencios que nacen de la escucha y de la prudencia. En lugar de apresurarnos a responder, nos damos ese tiempo para comprender lo que ocurre, conocer otras perspectivas o preparar mejor lo que queremos decir. Tal vez reconocemos que una conversación importante no tendrá buenos resultados frente a todo el equipo, en medio del enojo o cuando las personas involucradas están a la defensiva. En esos casos, el silencio puede ser una pausa antes de actuar. También hay silencios que aparecen antes de que alcancemos a decidir conscientemente. A veces callamos porque nos sorprende lo que acaba de ocurrir y no sabemos cómo reaccionar. La frase adecuada, vaya, se nos ocurre horas después, cuando repasamos mentalmente la conversación y pensamos, eso es lo que debí de haber dicho. Otras veces callamos por temor a equivocarnos. Nos preguntamos si habremos interpretado mal la situación, si estaremos exagerando o si seremos los únicos que vemos un problema. Miramos alrededor buscando alguna señal, pero como nadie más interviene, terminamos dudando de nuestra propia percepción. También callamos para evitar el conflicto. Sabemos que decir algo puede tensar una relación, incomodar a otra persona con autoridad o colocarnos en el centro de una discusión en la que preferiríamos no estar. Y aunque el tema nos es importante, una parte de nosotros espera que la conversación termine rápidamente y que alguien más se haga cargo. En otros casos, el silencio es una forma de protección. No todas las personas tienen la misma autoridad, seguridad o margen para asumir las consecuencias de hablar. Entonces, cuestionar una decisión puede ser relativamente sencillo para alguien con experiencia y respaldo dentro de la organización, pero mucho más riesgoso para quien acaba de integrarse, para quien depende directamente de la persona involucrada o que ya ha comprobado que expresar una diferencia tiene sus consecuencias.
Por eso sería injusto observar a todos los silencios desde fuera y atribuirlos automáticamente a la indiferencia o a la falta de valor. Antes de juzgar, tenemos que preguntarnos qué está intentando proteger esa persona y qué riesgos se enfrenta realmente. Y en este mismo orden de ideas necesitamos observar nuestros propios silencios con honestidad y una sana autocrítica, porque a veces aquello que llamamos prudencia es solamente miedo. A veces decimos que estamos esperando el momento adecuado, pero ese momento nunca llega. Y a veces afirmamos que hablar no cambiaría nada sin haber intentado siquiera una forma distinta de intervenir. Y ojo, la diferencia no siempre es evidente. Un mismo silencio puede comenzar como una pausa razonable y con el paso del tiempo convertirse en una manera de evitar indefinidamente aquello que sabemos que deberíamos de afrontar. Por eso no basta con preguntarnos por qué callamos. También necesitamos observar qué es lo que ocurre mientras lo hacemos. Y hay algo que a veces no consideramos, y es que independientemente de nuestras razones, el silencio también tiene efectos y consecuencias para otras personas. Cuando decidimos guardar silencio, solemos pensar principalmente en aquello que evitamos, una discusión, una exposición innecesaria, un momento incómodo o una posible consecuencia. Pero pocas veces pensamos en lo que nuestro silencio puede provocar. Volvamos por un momento a la reunión del inicio. Una persona hace un comentario injusto y nadie responde. Quien lo hizo puede interpretar que los demás están de acuerdo, que el comentario no fue tan grave o que puede volver a actuar de la misma manera sin encontrar demasiada resistencia. De una u otra forma, nuestro silencio puede funcionar como esa especie de, entre comillas, permiso que hace ese tipo, para quien hace ese tipo de comentarios. La persona afectada, en cambio, puede vivir algo muy distinto. Si está presente, quizá no solo reciba el impacto del comentario, sino también el de mirar alrededor y descubrir que nadie está dispuesto a respaldarla. Y si no está en la conversación, alguien terminará contándole después que seguramente varias personas estuvieron en desacuerdo, aunque ninguna lo expresó en ese momento. Para quienes observan, el silencio también deja un aprendizaje. Les muestra cuáles son las conductas que pueden pasar sin ser cuestionadas, qué tan seguro resulta expresar una diferencia y cuánto respaldo podrían esperar si algún día se encontraran en una situación similar. Así, en una escena aparentemente pequeña, se comienzan a enviar mensajes mucho más amplios. Por ejemplo, quien actúa aprende que puede continuar. Quien resulta afectado siente que probablemente tendrá que defenderse solo. Y quienes observan concluyen que lo más conveniente es no involucrarse. Y con el tiempo, estos aprendizajes se convierten en parte de la cultura. Porque la cultura real, esa que se nota en la forma en que trabajamos y nos relacionamos, no se construye únicamente mediante los valores escritos o los discursos de los líderes, sino también a partir de aquello que se permite, que se tolera o que se deja pasar. Incluso puede ocurrir que varias personas estén en desacuerdo de manera individual, pero que el grupo termine comportándose como si existiera un acuerdo colectivo. Cada una interpreta el silencio de las demás como esa señal de que quizás está sola en su postura. Entonces, nadie habla porque nadie más está hablando. Y mientras tanto, una decisión incompleta avanza o una conducta negativa comienza a normalizarse. Ahora bien, esto no significa que quien guarda silencio tenga la misma responsabilidad que quien provoca el daño. El silencio no necesariamente crea el problema, pero ojo, sí puede reducir la resistencia que encuentra y facilitar que este problema se normalice. Además, la ausencia de una respuesta de una persona con autoridad o capacidad de influencia tiene un peso distinto al de alguien con menor margen para intervenir. A mayor influencia, también existe una mayor responsabilidad sobre los mensajes que transmite nuestro silencio. Por eso, cuando elegimos guardar silencio, vale la pena mirar más allá de nuestra intención. Podemos estar intentando actuar con prudencia, evitar un conflicto innecesario o protegernos, y aún así, nuestra falta de respuesta o de acción puede producir efectos que no habíamos considerado. Entonces, reconocer estas consecuencias no significa que debamos intervenir siempre, en cualquier momento y de cualquier manera. Significa que necesitamos incorporar una pregunta más a nuestra decisión. Es decir, no solo considerar qué puede pasar si hablo, sino también qué puede pasar si nadie dice nada. Y es precisamente esta segunda pregunta la que nos ayuda a reconocer
cuando el silencio comienza a transformarse en algo más. La palabra complicidad es fuerte, ¿no te parece? Supone que ayudamos a que algo ocurra o continúe, incluso sin participar directamente. Por eso debemos utilizarla con cuidado. No toda persona que guarda silencio frente a una situación difícil se vuelve automáticamente en cómplice. Sin embargo, conforme conocemos mejor lo que sucede, observamos que esto se repite y dejamos pasar el tiempo, el significado de nuestro silencio también puede cambiar. No es lo mismo quedarse sin palabras ante un comentario inesperado que escuchar el mismo tipo de comentarios cada semana y actuar como si no ocurriera nada. No es lo mismo guardar silencio porque aún no tenemos suficiente información que evitar deliberadamente conocerla. Tampoco es lo mismo esperar un mejor momento para conversar que utilizar esa espera para posponer y posponer una conversación que sabemos necesaria. Entonces, ¿cómo podemos reconocer ese cambio? Vamos a explorar 5 preguntas que podemos hacernos para identificar. La primera de ellas que quisiera proponerte es, ¿qué tanto sabemos realmente sobre lo que está ocurriendo? En ocasiones tenemos apenas una impresión o conocemos solamente una parte de la historia. En esos casos, quizá nuestra responsabilidad inmediata no sea pronunciarnos, sino preguntar, escuchar y entender mejor. Pero cuando los hechos son claros, cuando hemos observado un patrón o conocemos directamente a los involucrados y sus consecuencias, resulta mucho más difícil sostener que no sabemos suficiente para actuar. La segunda pregunta es, ¿quién está absorbiendo el costo de nuestro silencio? Mientras nosotros evitamos una conversación incómoda, quizás otra persona continúa recibiendo un trato injusto. Mientras protegemos la armonía aparente del equipo, alguien más tiene que corregir decisiones que nadie quiso cuestionar. Y mientras esperamos que aparezca el momento perfecto, el costo puede seguir acumulándose. Esto no significa que debamos ignorar nuestras propias circunstancias. Significa reconocer que callar también distribuye consecuencias y que con frecuencia no recaen sobre quien toma la decisión de guardar silencio, sino sobre varias personas o incluso sobre nosotros mismos. Una tercera pregunta sería, ¿estamos frente a un hecho aislado o ante un patrón? Ojo, todos podemos equivocarnos, expresarnos mal o tomar una decisión poco acertada. No todos los errores exigen una intervención contundente, pero cuando una conducta se repite, comienza a afectar a más personas o ya forma parte de la manera habitual de trabajar, nuestro silencio adquiere un significado distinto y está ayudando a perpetuar estas malas prácticas. También necesitamos preguntarnos qué margen real tenemos para intervenir. No todos podemos incidir en una situación con la misma facilidad ni asumir el mismo nivel de riesgo. Sin embargo, entre guardar silencio y realizar una confrontación pública, suele existir una amplia variedad de posibilidades. Hacer una pregunta, conversar en privado, buscar apoyo, aportar información, respaldar a otra persona o dejar constancia de una preocupación. A veces nos decimos que no podemos hacer nada porque estamos imaginando únicamente la respuesta más extrema, prácticamente la confrontación. Pero quizás no necesitamos resolver por completo el problema. Tal vez basta con hacer una pregunta o poner cierto límite para abrir la conversación de una forma diferente. Finalmente, necesitamos preguntarnos qué ocurriría si todos actuaran como nosotros. Si cada persona espera que alguien más dé el primer paso, el silencio se sigue prolongando. Si quienes tienen mayor influencia deciden no involucrarse, quienes tienen menos margen reciben el mensaje de que tendrán que asumir el riesgo por sí solos. Y si todos expresamos nuestra inconformidad únicamente en conversaciones privadas, nada cambia en ese espacio donde se están tomando las decisiones. Entonces, el silencio comienza a acercarse a la complicidad cuando reconocemos con claridad que algo está causando daño. Cuando vemos que eso se repite, contamos con alguna posibilidad razonable de intervenir y aún así elegimos de manera constante no involucrarnos. Ojo, no porque no seamos responsables de todo lo que ocurre, sino porque nuestra falta de respuesta comienza a formar parte de las condiciones que permiten que continúe. Por supuesto, reconocer que necesitamos hacer algo no resuelve automáticamente la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque sabes una cosa, hablar no siempre significa confrontar.
Cuando pensamos en alzar la voz, solemos imaginar una escena intensa. Alguien interrumpe la conversación, confronta directamente a otra persona y denuncia frente a todos qué es lo que está ocurriendo. Y si esa es la única forma de intervenir que podemos imaginar, vaya, pues es muy comprensible que muchas veces prefiramos guardar silencio. Afortunadamente, hablar no siempre significa confrontar. Mucho menos significa hacerlo públicamente, elevar el tono o tener una respuesta perfecta en el momento exacto. Entre callar y entrar en una confrontación, decíamos que existe una amplia variedad de posibilidades. Una de ellas, la más sencilla, tal vez es hacer una pregunta. Por ejemplo, ante una decisión poco sustentada, podríamos preguntar ¿en qué información nos estamos basando para llegar a esta conclusión? ¿O hay algún otro dato que todavía no hemos considerado? Una pregunta bien planteada puede detener por un momento la inercia de la conversación, abrir el espacio a otras perspectivas y permitir que alguien más exprese una duda que también tenía. Una pregunta no acusa ni impone una respuesta, sino que evita que una decisión avance como si no existiera ninguna objeción. También podemos nombrar lo que estamos observando claramente. Por ejemplo, podemos decir, creo que estamos atribuyendo esta situación a una persona que no está presente. O he notado que este tipo de comentarios se ha repetido y me parece importante que lo revisemos. Nombrar una situación no significa juzgar inmediatamente las intenciones de alguien. Significa hacer visible algo que hasta ese momento estaba pasando sin ser reconocido. Otra forma de intervenir es respaldar a quien ya intentó hablar. En muchas conversaciones, una persona plantea una preocupación y nadie responde. El grupo cambia de tema y quien se atrevió a intervenir queda con la impresión de que está solo. A veces, alzar la voz consiste simplemente en decir, me parece importante lo que acaba de mencionar Ana. O yo también tengo esa inquietud y creo que vale la pena revisarla. Este tipo de respaldo tan sencillo puede cambiar por completo la dinámica. La conversación deja de parecer una diferencia entre una persona y todo el grupo y comienza a mostrar que existen otras perspectivas. Otra forma de actuar es buscar un espacio privado. Podríamos acercarnos después y decirle a la persona, oye, quisiera conversar contigo sobre algo que ocurrió en la reunión. Esto puede ser una forma prudente y efectiva de intervenir, pero cuidado, elegir otro momento solo funciona si realmente retomamos la conversación. Cuando decimos que hablaremos después pero nunca lo hacemos, la prudencia se convierte en una forma más de postergar. Además, si el mensaje problemático fue recibido por todo el equipo, quizás también sea necesario aclararlo frente al mismo grupo. De lo contrario, la percepción colectiva permanecerá intacta. En situaciones más delicadas, intervenir puede significar buscar apoyo. Podemos conversar con otras personas que hayan observado lo mismo, acudir con alguien de mayor autoridad o utilizar los canales disponibles dentro de la organización. Esto resulta especialmente importante cuando existe un patrón, cuando ya intentamos hablar directamente o cuando hacerlo solos podría exponernos innecesariamente. Y también hay momentos en los que hablar significa poner un límite y ser asertivos. Decir, oye, no puedo respaldar esta decisión con la información que tenemos, o tal vez prefiero que no hablemos de esta persona sin que pueda participar, o incluso no estoy dispuesto a presentar estos datos de esta manera. Quizás estas intervenciones no resuelvan de todo el problema, pero ya van dejando clara nuestra posición y evitan que nuestro silencio sea interpretado como consentimiento. Entonces, la mejor forma de intervenir siempre dependerá de la situación. Podemos preguntarnos qué queremos conseguir, quién necesita escuchar el mensaje, qué nivel de urgencia existe y cuál es el canal que nos permitiría actuar con mayor claridad y menor riesgo. En ocasiones bastará con una pregunta, en otras será necesario sostener una conversación difícil, buscar aliados o establecer un límite con firmeza. Lo importante es recordar que alzar la voz no consiste necesariamente en hablar más fuerte, sino que consiste en encontrar una forma responsable de evitar que nuestro silencio sea confundido con acuerdo. Y encontrar esa forma responsable de hablar no siempre es sencillo. Muchas veces sabemos que necesitamos decir algo, pero no encontramos cómo expresarlo con claridad sin generar un conflicto innecesario. Por eso quiero invitarte a conocer nuestro reto de comunicación asertiva. A lo largo de 5 días y dedicando solamente 15 minutos diarios, encontrarás herramientas y actividades prácticas para expresar lo que piensas, establecer límites y afrontar conversaciones importantes con mayor claridad y confianza.
Puedes encontrarlo en www.campus.ideasobreliderazgo.com junto con otros retos que también están diseñados para ayudarte a fortalecer habilidades concretas en situaciones reales. Y ahora sí, continuemos, porque hablar en momentos difíciles también requiere que entendamos mejor qué significa actuar con valentía. Hablar en momentos difíciles en ocasiones suele describirse como un acto de valentía, pero debemos tener cuidado de no confundir valentía con heroísmo. La imagen del héroe nos presenta a una persona que actúa sola, que enfrenta públicamente una situación o un problema y que está dispuesta a asumir cualquier consecuencia. Sin embargo, ejercer liderazgo no exige exponernos de manera innecesaria ni hacernos responsables de resolver todo lo que ocurre a nuestro alrededor. La valentía tampoco consiste en dejar de sentir miedo, consiste en reconocer los riesgos, evaluar nuestras posibilidades y decidir qué respuesta está a nuestro alcance realmente. Decir algo no garantiza que los demás nos apoyen, que la situación cambie inmediatamente o que nuestra intención sea comprendida. Sin embargo, el resultado inmediato no es la única forma como podemos medir nuestra acción. Tal vez nuestra pregunta no modifique la decisión, pero permitió que alguien más expresara su desacuerdo. Quizás el límite que establecimos no transformó la cultura, pero deja claro que esa conducta no cuenta con nuestro respaldo. Una primera intervención puede no resolver el problema por completo, pero sí romper la apariencia de que nadie lo ve y entonces abrir la posibilidad para un cambio posterior. También es valiente reconocer cuando necesitamos apoyo, cuando conviene utilizar otro canal o cuando el riesgo es demasiado alto para enfrentarlo solos. Cuidarnos no invalida nuestra responsabilidad, al contrario, nos ayuda a ejercerla de una manera más consciente y más clara. Y como hemos comentado varias veces en este espacio, el liderazgo no siempre aparece en un gran gesto o en un discurso de película. Muchas veces se manifiesta al asumir esa parte de responsabilidad que sí nos corresponde, aunque sea pequeñita, y no podamos controlar qué es lo que va a suceder después. Por ello recuerda esto, no somos responsables de corregir todo lo que ocurre, pero sí de preguntarnos qué respuesta está a nuestro alcance y decidir si estamos dispuestos a dar. Y bien, para ir cerrando el episodio de hoy, me gustaría dejarte con una invitación. La próxima vez que te encuentres en una conversación en la que algo no parezca correcto, detente un momento y pregúntate, ¿qué está logrando tu silencio? ¿Te está dando tiempo para comprender mejor y elegir una respuesta más adecuada? ¿O está permitiendo que algo con lo que no estás de acuerdo continúe sin encontrar resistencia? No siempre podremos modificar una decisión, corregir una conducta o transformar por completo el entorno en el que nos encontramos. Pero muchas veces lo que sí podemos hacer es una pregunta, expresar nuestra inconformidad, una duda, respaldar a otra persona o dejar clara nuestra posición. Y aunque parezcan acciones pequeñas, pueden ser suficientes para romper esa impresión tan peligrosa de que nadie ve lo que está ocurriendo o de que todos están de acuerdo. Y recuerda, alzar la voz no siempre requiere de elevar el tono. A veces consiste simplemente en decidir que lo importante no pasará frente a nosotros sin encontrar por lo menos una respuesta. Y si quieres seguir desarrollando herramientas para afrontar conversaciones difíciles y fortalecer tu liderazgo, conoce todos nuestros retos de liderazgo en www.campus.ideasobreliderazgo.com o siguiendo el enlace en la descripción de este episodio. Encontrarás allí experiencias breves y prácticas que puedes realizar de forma individual o con tu equipo, dedicando únicamente 15 minutos por 5 días para lograr un desarrollo real sin sacrificar tu agenda ni la operación. Como siempre, muchísimas gracias por escucharnos cada semana. Yo soy Efraín Zapata y te espero la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo. El contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. La producción es realizada por Edgardo Bustamante. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.